Muy bien, estamos pues a punto de finalizar y de considerar lo que sería la última parte de la oración de intercesión de Pablo por los colosenses. Si recordáis, la carta inicia con un saludo de Pablo y de Timoteo conjunto, y a continuación viene una larga oración de Pablo que está provocada por el informe tan positivo y favorable que recibió en prisión, allí en Roma, de su compañero de ministerio Epafrodito. Esta oración tiene dos grandes partes. La primera es de acción de gracias y que abarca desde los versículos 3 al 8, y la segunda parte es la de petición, que abarca los versículos del 9 al 14. Y como digo, estamos en la parte final de la oración, en la cual Pablo, después de pedir discernimiento espiritual, ese discernimiento en la voluntad de Dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual, y después de decirles que el motivo para pedir esa oración tan concreta y tan específica no era otra que la de que ellos pudieran vivir a la altura de aquel que los rescató, esto es para poder vivir o andar como es digno del Señor, que es lo que dice Pablo literalmente. Cuando acaba de decir esto, él se ve en la necesidad de concretar qué es eso de andar digno del Señor, y mediante 5 verbos consecutivos nos dice qué es eso de andar digno del Señor, y es agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con el poder de Dios y dando gracias al Padre con gozo. Y ahí fue donde nos quedamos la semana pasada, considerando estos verbos. Hoy vamos a ver ya la parte final, que es como consecuencia de la última petición, el dar gracias, y nos va a decir en qué debemos dar gracias o por qué debemos dar gracias. Entonces, por favor, alguien que nos lea pues esos versículos, Colosenses 1, del 12 al 14. Es interesante y creo que es relevante ver cómo Pablo empieza la oración dando gracias y termina la oración también dando gracias. Y da gracias concretamente por la herencia otorgada, primera parte o segunda parte del versículo 12, la liberación que nos ha sido concedida, la primera parte del versículo 13, la nueva posición en la que hemos sido colocados, la segunda parte del versículo 13, el precio que se ha pagado por cada uno de nosotros, la primera parte del versículo 14, y el perdón que nos ha sido otorgado o dado. Vamos a analizar estos elementos. Dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado o nos ha hecho aptos para compartir la herencia de los santos en luz. En cuanto a esta herencia otorgada, esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, de la que de la que Pedro nos habla, que tenemos reservada allí en los cielos, en su primera epístola, aquí Pablo lo que nos dice es que hemos sido capacitados o hecho aptos, como traduce Reina Valera. Este verbo en el griego es muy rico y se puede traducir también como nos hizo suficientes o nos hizo calificar para dar nota, para aprobar el examen. Y todo ello por pura gracia, porque el examen, sabéis, no lo aprobamos. El examen no es que lo suspendamos con un 4,5, es que lo suspendimos con un 0. Y como diría aquel, con un 0 patatero.
bien suspendido, ¿no? En cuanto a nuestra competencia, Pablo dice algo muy precioso en 2 de Corintios 3, versículos 5 y 6, cuando allí dice: no es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios, el cual asimismo nos hizo competentes de un nuevo pacto. Esta herencia de la que habla Pablo aquí en Colosenses es calificada como una herencia en luz. Pablo nos hace ver que esta herencia está en luz porque aquel que está en la luz habita en ella y llena el cielo, el lugar donde vamos a recibir la esperanza, en luz. Pablo nos hace ver que Dios, por su gracia, nos ha dado a cada uno una porción. Dice: ¿la herencia de quién? De los santos. Cada santo tiene su porción de herencia, ¿no? Y es por ello que deberíamos estar profundamente agradecidos. Ese es el primer motivo por el cual debemos estar agradecidos. La herencia que tenemos reservada en los cielos, una herencia en luz. Entramos ya en los dos últimos versículos, y en los dos últimos versículos en sí mismo son como un pequeño resumen de lo que es la obra de la salvación. Fijaros lo que dice: el cual, Dios, ¿no?, nos ha liberado de la potestad de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es muy posible incluso que esta parte sea hasta un cántico que la Iglesia entonaba y cantaba con regularidad, porque es un pequeño resumen de lo que es la salvación. Y sabemos que Pablo tenía esa costumbre en según qué epístolas insertar pequeños cantos inspirados por el Espíritu Santo. Evidentemente que ese canto, al estar en la Escritura, se eleva pues eso, a Escritura. Y empieza diciendo: el cual nos ha librado. Literalmente, quien nos libró, dado que el verbo librar está en auristo y apunta hacia un hecho histórico ya realizado. ¿Cuál es ese hecho histórico ya realizado? En el que nos libra la cruz. La cruz. ¿De qué nos ha librado, según Pablo? De las tinieblas. A ver, no hay que inventarse nada, está en el texto. Aquí Pablo lo explicita diciendo del poder de las tinieblas. De eso es de los que nos ha librado. Mediante ese, digamos, doble hecho histórico, la muerte en la cruz y la victoria de la resurrección al tercer día, hemos sido liberados de todo lo que implica las tinieblas. Tenemos una herencia, ¿dónde? En luz, porque hemos sido liberados ¿de qué? Del poder de las tinieblas. Y en esas tinieblas está implícita la esclavitud de nuestro pecado, el poder de la muerte y la tiranía de Satanás. De eso es de lo que nos ha librado el Señor. Tú y yo, por la gracia de Dios, somos libres. Y ese es otro tremendo motivo por el cual estar agradecidos al Señor. Tú y yo, por la gracia de Dios, hemos dejado de ser esclavos del pecado y esclavos de Satanás para ser libres y para vivir como libres. Allí Pablo, otra vez en Romanos, en el capítulo 6 y versículo 6, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. Por tanto, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus deseos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado
como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado ya no se enseñorea más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bien, no solo hemos de estar agradecidos a Dios por la herencia que tenemos, por el hecho de que hemos sido librados de las tinieblas, sino también tenemos que estar profundamente agradecidos por el lugar al que hemos sido trasladados. Dice, ¿trasladados a dónde? Al reino de su amado Hijo. El verbo trasladó vuelve a estar como en el anterior en auristo, lo cual nos hace ver que ya posicionalmente estamos en el reino de Dios. Es decir, Pablo ya nos ve como si estuviéramos en el cielo, dado que ya hemos sido declarados herederos. La herencia ya la tenemos, no nos la puede quitar nadie. Y por eso nos ve posicionalmente en el reino de Dios. Esta misma verdad la expresa en muchos y diferentes lugares, pero hay un pasaje que conocemos muy bien en Efesios capítulo 2, cuando después de habernos dicho de que habíamos dado la espalda a Dios de forma deliberada y consciente y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahí el versículo 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordias, con el amor que nos amó, pues dice que nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya nos ve sentados Pablo en esos lugares. Es evidente que la resurrección del creyente, que es de lo que está aquí hablando en estos pasajes Pablo, es un evento que se realizará en el futuro. Pero Pablo ya lo ve como efectuado, como si ya se hubiese realizado. Es decir, él no tiene sombra de duda de que aquellos que somos hijos de Dios, que somos herederos, pues ya estamos en el reino de Dios. Es ese en teología que decimos el ya pero todavía no, pues el ya pero todavía no. El reino de su Hijo amado aún no se ha instalado en la tierra. Pero el Señor Jesús cuando vino dijo, el reino ya está entre vosotros, ya está entre vosotros. Nosotros, aunque el reino no se ha instalado totalmente, porque eso ocurrirá en su segunda venida, sí que nosotros estamos ya viviendo bajo el régimen o la autoridad de ese rey y de ese reino. Es decir, la Iglesia debería vivir en base a la ley del reino, no en base a la ley de este mundo, sino a la ley del reino de Dios y sometidos a la autoridad de Dios. Por eso tanto Pedro como los demás apóstoles dijeron, es necesario que nosotros obedezcamos ¿qué? Antes a Dios que a los hombres, ¿no? Bien, Pablo por ello nos ve posicionalmente allí. Y para terminar este resumen de la salvación, en el versículo 14 añade dos verdades más, por las cuales también tenemos que estar inmensamente agradecidos. Y es el precio por el que se ha pagado por nuestra redención. Dicen, quien tenemos redención por su sangre. El verbo tenemos aquí está en presente indicativo, lo cual indica que esta redención no solo se ha producido en el pasado, sino que se aplica en el presente y de una forma continuada, siempre se va a estar aplicando en nuestras vidas. La palabra griega redención tiene un significado muy precioso, muy poderoso, dado que redención implica libertad completa para aquel que ha sido o ha estado esclavizado. En el tiempo en el que se estaba viviendo Jesús o Pablo, en el siglo I, la persona que era redimida por ser esclavo
esa persona que había sido redimida nunca más, pero nunca más jamás, podía volver a ser esclavizada. Era libre de por vida. Esa redención, además, se hacía de forma pública mediante un pago, normalmente de un pago elevado por esa persona. Y esa persona quedaba liberada de por vida, ya nunca más podía ser esclavizada. Nosotros hemos sido liberados de la esclavitud de las tinieblas, de esa esclavitud del pecado, de esa esclavitud de la muerte, de esa esclavitud de la tiranía de Satanás, no con oro o plata, sino, como dice Pedro, con la sangre preciosa, ¿no? Dice, sabiendo esto, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis ya de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y después de esa redención nos dice en qué consiste. Dice el qué, el perdón de los pecados. Esta frase en el original está en oposición con redención. Esto implica que la redención es la remisión, ¿no?, de nuestros pecados, de todos y cada uno de nuestros pecados. Esto nos enseña que en esa cruz, y gracias a que Jesús muere allí de forma sustitutoria por cada uno de nosotros, paga de forma definitiva y total el precio de cada uno de nuestros pecados. Es como si nuestra cuenta pasara de golpe, nuestra deuda, a la cuenta de Jesús. Y es Jesús el que paga por nuestra liberación. Y una vez liberados, ¿qué? Nunca más esclavos. Nunca más esclavos. Y esa es nuestra condición. Pasa que a veces no nos la acabamos de creer. Porque en demasiadas ocasiones vivimos bajo el poder del pecado en nosotros, como si no hubiéramos sido redimidos del poder del pecado. Como he dicho en más de una ocasión, nosotros cuando pecamos porque nos da la gana, no porque tengamos otra opción, porque en Cristo nueva criaturas somos. Es decir, ya no somos pecadores, es decir, somos redimidos por la sangre de Cristo, declarados libres del pecado, con opción de pecar, claro, con capacidad de pecar, claro que la tenemos toda, esa no ha sido quitada de nosotros, no ha sido erradicada, pero tenemos la capacidad de decir sí o no, claro que la tenemos, por eso somos libres, tenemos la capacidad de elegir. Cuando pecamos libremente, con conciencia. Es decir, no podemos decir, no, es que, no, pecamos con conciencia, pero tenemos la capacidad de vivir vidas santas. El mismo Pedro, el que acabamos de leer, a continuación del texto que hemos leído, dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y en toda es toda, no es en una parte sí, en una parte no. Y si Pablo, no, aquí es Pedro, si Pedro nos pide sed santos, es porque tenemos la capacidad de serlo, lo cual no quiere decir que sea una cosa fácil. Yo no estoy diciendo que la tarea sea fácil, pero que está en nuestras manos vivir así, sí que lo está. ¿Por qué? Porque hemos sido redimidos. Porque ya no debemos de volver a ser esclavos del pecado, ni esclavos de Satanás. Y igual que tenemos claro que no moriremos eternamente, lo tenemos claro eso, ¿verdad? Que tenemos vida eterna, eso lo tenemos claro. Pues si tenemos claro que tenemos vida eterna, porque Jesús la ganó en la cruz,
tenemos que tener claro que hemos sido liberados eternamente del poder del pecado y que hemos sido liberados eternamente del poder de Satanás. Las tres realidades están unidas de la mano. Y en todos estos motivos son por los cuales Pablo nos está instando, no solo a los colosenses, sino a nosotros, a dar gracias. Y es así como termina su oración antes de introducirnos en el capítulo 1, pero ya en el versículo 15, en ese texto ya largo en el que nos va a hablar de la preeminencia de Cristo y que empieza con ese Él, y refiriéndose a Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y esto ya lo consideraremos con más calma en el próximo estudio. Pero antes de concluir, y para concluir esta sección, me gustaría hacer un pequeño resumen de todo lo visto en la oración. Aunque Pablo, cuando escribe esta carta, yo no creo que de forma muy intencionada estuviera enseñando de forma sistemática cómo se debe orar o en qué consiste la espiritualidad cristiana, lo cierto es que gracias a la inspiración del Espíritu Santo, esta oración de Pablo, que surge, como sabéis, como respuesta al informe favorable, positivo de Epafrodito, esta oración resulta en un excelente modelo de oración. Y al menos a mí lo quiero agrupar en cuatro grandes ideas. El modelo que presenta Pablo de oraciones empieza por ser agradecidos. Y como ya he mencionado, esta oración inicia con gratitud y termina con acción de gracias. Y esto creo que apunta pues, a algo importante para nosotros, que si está bien que en nuestras oraciones pidamos, y pidamos mucho, ¿no? También está bien que nos obligáramos o que no nos olvidáramos de por qué no empezar y acabar nuestras oraciones siendo agradecidos por lo que Él es, por lo que Él hace y por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. La segunda cuestión que nos hace ver como modelo es que nuestras oraciones no deberían ser egoístas, centradas en nosotros, sino que deberíamos orar por el pueblo de Dios. La oración de Pablo, fijaros que no está centrada en él. Él no pide nada para él. Él la centra en el pueblo de Dios. Él no es nada egoísta al orar. Ora para que la Iglesia de Dios tenga conocimiento, tenga sabiduría, tenga inteligencia y pueda andar de una forma digna. Muy raras veces pide Pablo que oren por él. Y cuando Pablo pide que oren por él, ¿por qué pide? Para que el Señor le dé denuedo o fortaleza para poder predicar el Evangelio. Sabemos que Pablo le pidió 3 veces a Dios por su aguijón, pero nunca pidió a la Iglesia que pidieran por su aguijón. ¿Lo veis? Él no era nada egoísta, ¿no? Otra cuestión que creo que importante que podemos ver como modelo es no orar solo por realidades físicas, sino por realidades espirituales. Ciertamente yo no creo que esté mal orar por cuestiones físicas o terrenales, como pueden ser la salud o el trabajo, pero es evidente que según el modelo de Pablo, lo que debería predominar son peticiones más de índole espiritual. La salvación de los que se pierden, la salud espiritual de la Iglesia, el que tengamos discernimiento para poder vivir una vida digna del Señor. En nuestras oraciones debería pues prevalecer no solo el hecho de un bienestar físico de los creyentes, que como no orar por ello, claro que sí, pero también el bienestar espiritual de los creyentes y
y enfocado no a que estén bien por estar bien, ¿no? Que estén bien espiritualmente, que estén bien espiritualmente, ¿para qué? Para que anden como es digno, para que lleven fruto, para que sus vidas glorifiquen a Dios. Es decir, que ese debería ser nuestro sentir. Y finalmente, pues nuestras oraciones, como digo, deberían estar centradas en Dios y no centradas en nosotros mismos. Toda la oración de principio a fin en Pablo está centrada en la persona de Dios, en el plan de Dios, en la salvación de Dios. La cuestión destacable no es si hay preocupaciones físicas ante preocupaciones espirituales, sino que para Pablo lo primero y más importante es ¿quién? Dios y su obra. Parece que lo había aprendido bien del Señor Jesús, porque en Mateo 6:33, que lo cantamos, ¿qué dice? Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Es decir, Pablo no hace otra cosa que obedecer al Maestro, ¿no? Bien, ante estas cuatro verdades, a mí me gustaría pues plantearnos a modo de aplicación pues algunas preguntas, ¿no? Preguntarnos si verdaderamente nuestras oraciones se centran en Dios o si están centradas en nosotros mismos. Preguntarnos si nuestras oraciones están presididas por la gratitud y por la acción de gracias o solo están presididas por peticiones personales. Preguntarnos si al orar, entenderme, utilizamos a Dios conforme a nuestra voluntad para sacar adelante nuestros deseos, o oramos para alinearnos con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y finalmente, si nuestras oraciones evidencian que en ocasiones tenemos una tendencia materialista de preocuparnos por el bien físico que no tanto por el bien espiritual. ¿Sí? ¿Cómo está eso, no? Bien, repasando el contenido de la oración, como digo, Pablo nos presenta un modelo de oración, pero también creo que nos presenta un modelo de cómo se entiende la espiritualidad cristiana. Y aquí os quiero dar también cuatro ideas de lo que se vislumbra, de lo que deja ver esta oración en cuanto a qué consiste la verdadera espiritualidad cristiana. Yo entiendo que Pablo nos está haciendo entender que no debe haber una dicotomía, una diferencia entre el conocimiento y el comportamiento. Él pide que sepamos, que seamos inteligentes, ¿para qué? Para andar, para comportarnos. Es decir, no debemos separar conocimiento de comportamiento. En segundo lugar, el conocer a Dios no debe ser algo místico, algo reservado para nuestra intimidad, como ahora nuestra sociedad quiere. Es decir, ahora quiere que todo lo religioso quede centrado en tu intimidad, en tu casa, nada en la esfera pública, allí no molestes. Eso no es lo que la palabra de Dios enseña, ni para la Iglesia ni para nuestra vida espiritual. Nuestra espiritualidad no tiene que ser mística, solo centrada en Dios, sino debe verbalizarse, personalizarse en el testimonio de vida, tanto de forma vivencial como verbalizada. Tenemos que predicar el Evangelio, no solo vivirlo, que claro que hay que vivirlo. En tercer lugar, tampoco debe de haber dicotomía entre lo secular y lo sagrado. De esto he estado hablando últimamente bastante. Pablo nos hace ver que se lleva fruto tanto en la Iglesia como fuera de la Iglesia, que las buenas obras se realizan tanto en la Iglesia, o diría más fuera de la Iglesia, ¿no? O en casa incluso, en nuestro puesto de trabajo. Y finalmente que nuestra espiritualidad debe ser visible, debe ser palpable. Nuestra espiritualidad no debe estar enfocada en que solo me beneficie a mí. Es decir,
preocuparme de mi bienestar espiritual porque yo así estoy bien, que gloria a Dios por ello, sino que mi espiritualidad debe impactar positivamente en los que están a mi alrededor, sean creyentes o no creyentes. Y este creo que es el modelo de espiritualidad que Pablo nos presenta en esta oración y bien, me ha gustado poderlo sintetizar de esta manera. Vamos a dejarlo aquí y ya la próxima temporada, el próximo curso escolar, empezaremos con el versículo 15, porque nos queda un martes más, el martes de la semana que viene, y no voy a empezar con el versículo 15 para dejarlo porque es todo el pasaje. Entonces ya empezaré a exponer no sé si es el 1 o el 2 de septiembre, y os avisaré con tiempo cuando empezaremos de nuevo el estudio. ¿Bien?